Muy bien, bienvenidos. Estamos en Un Café con el Pastor y como les había comunicado, el día de hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada. Estamos hablando qué dice la Biblia acerca de la guerra espiritual y estamos hablando del tema de cuidado con el anatema. La semana pasada les expliqué la base bíblica, cómo es que una sola persona de todo el pueblo de Israel produjo que trajera maldición a todo el campamento, a todo el ejército de Israel. Ellos habían derrotado ya a la ciudad de Jericó, la habían destruido de una manera sobrenatural, sin que ellos tuvieran ni el armamento ni la preparación para poderlo hacer. Sobrenaturalmente pudieron tomar la ciudad de Jericó y sin embargo no pudieron con una pequeña ciudad que apenas con 2000 personas podrían haberla tomado, que era la ciudad de Jai. La razón es que habían prevaricado, recuerdan esa palabra, prevaricado, con el anatema. Anatema, dijimos, es un objeto que trae maldición, un objeto maldito, o personas o pecados, cosas malditas que traen maldición. Así es que eh, Dios le dijo a Josué, Josué se quejó, Josué recibió instrucción de Dios, que el problema es que tenían ahí anatema. Lo buscaron, lo encontraron y fue horrible que Acán y toda su familia, todos sus bienes, todas las cosas fueron quemadas como anatemas, y entonces se resolvió el problema de maldición que había en el pueblo. Entonces hablamos la semana pasada acerca de esos objetos anatemas. Hablamos de objetos que han sido consagrados para adoración a otros dioses, hechicería, brujería, para, no sé, tarot, cosas satánicas. Todas esas cosas que han sido consagradas son de maldición, traen maldición a la casa, producen maldición. Hablábamos de que que es maravilloso en la guerra espiritual lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Como Jesús llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras maldiciones, llevó nuestras iniquidades en la cruz, sufrió el castigo en sustitución de nosotros, se convirtió en el acta de decretos que nos era contraria, se clavó en la cruz y de esa manera exhibió al diablo como derrotado, porque ya no tiene ningún arma para atacarnos. Sin embargo, pudimos ver que esta cuestión de un objeto anatema, algo anatema, es usado por el diablo para traer maldición a las personas, aun cuando han sido ya perdonadas, aun cuando ya han sido liberadas, etcétera, por medio de ello. Así es que la ignorancia puede producirlo, pero obviamente no hay prevaricación cuando hay ignorancia, pero cuando con todo conocimiento las personas llevan estos objetos a sus casas o los mantienen dentro de sus casas después de haber recibido luz de que había allí maldición, pues entonces va a haber un problema. La semana pasada este tema causó mucho revuelo, las personas hicieron muchas preguntas, dudas, comentarios. Bueno, yo quiero empezar por allí antes de avanzar con lo siguiente. Ya vimos objetos, vamos a continuar. Pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, now is when. Ahora es cuando que ustedes hablen. Pueden levantar su manita.
Hilda, sí, Sí, yo quiero hacer un comentario ajá, que eh, en alguna ocasión una vecina me regaló, me llevó a mi casa unas manzanas muy bonitas y me las llevó y cuando ya ella salía de mi casa llegaba una amiga que también es cristiana y me decía, ¿qué te trajo? Y le dije, esas manzanas. Y me dijo, no, pues no te las vas a comer. Y yo dije, ¿por qué? Y me dijo, no, no, no te las vas a comer. El chiste es que las tiró y ya no me las comí. Y después, pasando el tiempo, siempre preguntaba a mis hijos que cómo estaba yo, porque no me había visto y les preguntaba que cómo estaba. Y mis hijos siempre le decían que bien. Y así reiteradamente preguntaba que cómo me encontraba yo. Y entonces ellos le decían que bien. Y ya pasó el tiempo y un día fue y me tocó a mi puerta y me dijo, quiero que me prestes una Biblia, quiero conocer al Dios que tú tienes. Y entonces ya le empecé a compartir yo de la palabra y le di célula incluso. Y después ella me pidió perdón, me dijo que ella me había llevado una vez unas manzanas para hacerme daño, pero que mi Dios me había protegido y que pues me pedía perdón porque esas manzanas ella se las había ofrendado a la muerte y que después me las había llevado a mí. Entonces, pues eso es lo que quería comentar, cómo Dios siempre nos está protegiendo de alguna forma. sí, sí, Hilda, eso es maravilloso. Fíjate que, bueno, primera cosa que, por eso yo les aclaro que lo que dice la palabra de Dios es que el pueblo prevaricó con el anatema. O sea, el pecado que ellos cometieron fue prevaricación. Esto es que después de que ellos habían jurado que no iban a tomar nada de la ciudad de Jericó, alguien con todo conocimiento de causa tomó de esa ciudad pues, el lingote de oro, el manto babilónico, las monedas de plata, etcétera, y las llevó a su casa y las escondió. Eh, es con todo conocimiento de causa. Hay muchas cosas, estoy seguro, que gente malintencionada quiere dañarnos y hace todo lo posible para acercar el daño a nosotros. Pero como tú lo has dicho, Dios nos bendice, Dios nos protege de todas esas cosas en que inocentemente nosotros las recibimos. La semana pasada nosotros les hablamos aquí de regalos que hemos recibido, no sé, los papiros estos egipcios que les mencionábamos, el cuadro que yo compré en Estados Unidos, a ese precioso con una pantera encima de un piano, en fin, o sea, cosas que inocentemente, bueno, los monolitos y cosas que un día mi hijo trajo aquí a la casa, que el calendario azteca y todo ese tipo de cosas. Eh, Dios nos cuida, Dios nos protege, Él conoce nuestros corazones, pero es otra cosa cuando a sabiendas nosotros lo guardamos porque pues decimos, no, pues es que esto tiene mucho valor, es que esto mejor lo vendo, no, pues es que esto perteneció a tal persona y entonces no me quiero deshacer de ello. En fin, esa ya es otra cuestión, ¿no? Muy, muy diferente. Igualmente, ahorita tú estás hablando de unas manzanas, pero igualmente ahorita yo les voy a platicar de una persona que a nosotros llegó aquí a la casa y quiso hacernos daño. Y como, y como en tu caso, Hilda, el Señor me protegió y eso fue un detonante para que esta persona que era una bruja, que era una, que a una, era una
muchacha que la habían casado con Satanás, bruja, eh, eso le hizo pedir ayuda porque ella mencionó que había hechizado, embrujado, le había hecho daño a otros pastores antes que a mí. Dice, pero a ti no te puedo hacer nada. Dice, tienes una protección. A ti no puedo tocarte. Y entonces, por eso dijo, ok, entonces estoy en el lugar correcto, pido ayuda, libérenme de esta situación. Ella estaba buscando quién la liberara y entonces había acudido a varios pastores y lo que había hecho es que los había embrujado, les había hecho mal. Y entonces, cuando vio que aquí no pudo, entonces pidió ayuda. Fue algo impresionante. Quiero decirles que la liberación de esta mujer se llamaba Mara, duró, Marcia, ¿cierto? Marcia. Marcia. La liberación de esta niña duró meses, no sé, 3, 4 meses, con liberaciones horrorosas, feísimas, pero gracias a Dios fue libre esta señora y sus hijos. Sus hijos también ya veían cosas, sus hijos eh, tenían ya poderes ahí de brujería y cosas por el estilo. Fue algo muy, muy, muy fuerte. Dios nos cuida, claro que Dios nos cuida. Dios está de nuestra parte, aunque estas personas quieran hacernos algún tipo de daño. Voy a seguir avanzando y si tienen alguna pregunta aún sobre objetos, hablamos de ellos, ¿sale? Pero ahora quisiera que habláramos de personas que se han involucrado en perversiones, brujerías, hechicerías, y que estas personas se muestran ampliamente contrarias a la voluntad de Dios, a su palabra. Es obvio que todos nosotros en el mercado laboral y en la sociedad y todo, pues tenemos que trabajar y tenemos que convivir con todo tipo de personas. No podemos decir, pues contigo no, contigo sí y todo el rollo. Así es que tenemos que trabajar con todos, eh, eh, todo tipo de personas por todas partes. No obstante, desarrollar amistad con una persona que sabemos que está involucrada en todo este tipo de cosas, eh, eh, va a hacer que nosotros empecemos igualmente a adquirir alguna de las formas de vida, acciones, lenguaje o hasta pensamientos de estas personas, porque ya se entabla una relación de amistad. Por lo tanto, genera un peligro esta situación. Yo quisiera que alguien leyera, por favor, Ageo capítulo 2, del verso 11 al 14. Si no lo pueden encontrar, entonces yo lo leo. Ageo capítulo 2, verso 11. Así ha dicho Jehová de... No te oyes, Rebe, se te quitó el Ah, micrófono. Ok. ok. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo,
Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ok, veamos este principio que nos está hablando la palabra de Dios. Les está preguntando a los sacerdotes algo que es de sentido común. Les dice, si ustedes tienen carne santificada, limpia, apartada para Dios, carne que es del holocausto, pues, y tocaran con esa carne un pan, vino, aceite o algún otro tipo, el hecho de haber tocado una carne santificada hace santo al pan. Dice, si yo agarro esa carne santificada y con esa toco el pan ya es santo. Si con esa carne yo toco aceite, el aceite ya es santo. Y ellos dijeron, no, así no funciona. Ok, pero ahora al revés, les digo. Si un inmundo a causa de cuerpo muerto, dice, tocare alguna cosa de estas, dice, en pocas palabras, algo inmundo, tú no te lavaste las manos, vienes con manos sucias de la calle, agarraste el barandal del metro, no sé, tocaste algunas otras cosas que son cochinas, ya sabes que hay cosas que son sucias, y tú llegas y no te lavas las manos. Y sin haberte lavado las manos, tocas la comida de tu casa. ¿La comida de tu casa ya está contaminada? La respuesta obvia es sí. La respuesta obvia es sí. O sea, lo inmundo contamina a lo que es limpio. Lo limpio no limpia lo que es inmundo. Sí, sí estamos entendiendo este principio. A ver, todos. ¿Sí? Ojo, ¿sí están aquí Sí, o no? ¿Sí? sí, Ok. sí. Sí, Lo Rubén. limpio, que una cosa limpia no va a limpiar lo inmundo, pero una cosa inmunda sí ensucia lo que es limpio. Este es el principio. Cuando un cristiano entonces participa de la forma de vida o pensamientos de personas que deliberadamente andan en cosas inmundas o satánicas, pues eso anatema se te está impregnando a ti, ¿sí? Te está llegando a ti, lo inmundo contamina lo limpio. No estamos hablando nuevamente de trabajar con personas, de hablar, que tener un vecino que se dedica a hacer cosas o algo. Esas cosas ahí están. Sin embargo, estoy hablando de que ya entables una amistad, de que ya te hagas parte de esa persona. Como les digo, Dios amó al mundo grandemente, nos dio a su Hijo Jesucristo, murió por todos nosotros, murió por los más grandes pecadores y hasta por los pecadores pequeñitos, ¿no? Los pecadores convencionales. Eh, Sin embargo, hay personas que deliberadamente han desechado la salvación ofrecida por Cristo, no la quieren, ya saben de ella y la han desechado deliberadamente porque prefieren su vida, porque prefieren su estilo de vida que han llevado, porque prefieren tener control de la situación a través de las brujerías y todo el rollo. La brujería, les decía, es un espíritu de control. En Escuela de Obreros les he hablado de esto. ¿Ok?
Y entonces ellos solitos han decidido deliberadamente por la maldición. Por lo tanto, yo les comento, ¿no? Podemos comprender que la amistad con estas personas que se dedican a brujería, espiritismo, hechicería, venta de drogas, sicarios, trata de personas, homosexuales, todo esto contamina la vida de un cristiano. Es un principio de contaminación. Si lo santo toca lo inmundo, escuchen el principio, inmundo será. Lo voy a volver a repetir, este es el principio. Si lo santo toca lo inmundo, inmundo será. Fíjense bien que si lo santo toca lo inmundo no se convierte en santo, sino que lo santo se convierte en inmundo. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí lo entendemos? ¿Ok? Por lo cual, el consejo claro que la palabra de Dios nos da en esta palabra, cuidado con el anatema, es que no te mezcles con personas así, que tú valores la santidad que Cristo ganó para ti, que tú valores el haber sido purificado por la sangre de Cristo Jesús, apartado para Dios, y que no participes de las formas de vida que estas personas pueden llegar a tener. Sí, Laurita. Sí, buenas noches a todos. Mi pregunta, pastor, y es si es que estoy entendiendo bien, en el caso de, por ejemplo, hay personas que se dedican a la medicina, específicamente a la medicina forense, ¿no? Que tienen una intención de desarrollar, o bueno, de hacer investigaciones para poder ofrecer cura a la humanidad, y están en contacto con cuerpos, ¿no? Con cadáveres y con algunas otras desechos humanos. En este caso no hay una intención, o sea, no hay una intención mala, una intención de pecado. Ahí estaríamos hablando de anatema o no. No, para nada, Laurita. Cuando yo les leí el ejemplo de lo que dice Ageo, él está hablando allí de la ley que habían recibido los judíos, y era una ley higiénica. O sea, si una persona había tocado algo muerto, un animal muerto o un cadáver de un ser humano muerto, Dios les había advertido que tenían que seguir ciertas leyes higiénicas, además de que tenían que lavarse, que tenían que bañarse. Les dice que deberían de permanecer, un día sin contacto con las demás personas hasta que estuvieran limpios. Lo mismo ocurría con la menstruación de una mujer. O sea, se consideraba que era algo inmundo, algo sucio. Entonces la mujer tenía que esperar un tiempo en que había pasado su menstruación para poder tener contacto con las demás personas, además de lavarse, además de haberse limpiado todo. O sea, tenía que tener ese tiempo para tener contacto con las demás personas. Eran leyes higiénicas. En aquel entonces, pues no se tenían las formas que hoy día tenemos de poder lavar las cosas, desinfectarlas,
las mujeres no tenían toallas sanitarias, entonces evidentemente los tiempos son totalmente diferentes. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, con esta Betsabé, dice allí cuando habla de David, dice que ella, después de haber pasado su inmundicia, entonces fue cuando la tomó David, por eso quedó embarazada. O sea, justamente estaba en el periodo de ovulación, ¿sí? O sea, cuando dice la inmundicia de la mujer, no está hablando de que ella haya hecho algo, algo malo, sino está hablando de una suciedad que ocurre, ¿no? Antes, pues ir al baño, hacer popis, pues era una inmundicia. ¿Por qué? Pues porque no habían excusados, no habían letrinas, o sea, Dios les explicó cómo deberían de hacerlo para que se mantuviera lo más limpio posible el asunto. Entonces, nada que ver hoy día una persona que se dedica a la actividad forense y está en contacto con cuerpos humanos, cadáveres y todo el rollo, pues sí está en contacto con una contaminación muy importante porque el cuerpo se va descomponiendo. No obstante, estas personas el día de hoy saben cómo lavarse las manos, saben cómo, usan guantes, de tal manera que saben protegerse en su salud, de tal manera que no llevan a su casa un problema de sanidad, ni tampoco con las demás personas. Son personas que ya saben protegerse, usan batas, usan todo un equipo para evitar esa contaminación. Así es que no. Más bien de lo que yo les estoy hablando es de la contaminación espiritual, no de la contaminación física, sino contaminación espiritual, a causa de personas que han estado practicando, como les digo, brujería, hechicería, cosas satánicas, no sé, personas que están en venta de drogas, personas que son sicarios, son matones, y de repente, pues algunas personas los tienen de amigos, ¿no? O sea, pues lo que se les puede pegar a esas personas pues es el espíritu de homicida, el espíritu homicida. Nosotros tenemos que hablarles la palabra de Dios, pero eso es diferente a que yo haga o entable una amistad con una persona así. El domingo Jorgito, él hablaba de que de repente en los noviazgos, de repente en este tipo de cosas, la palabra de Dios nos advierte claramente de ese tipo de relaciones y se enciende o se prende una red flag, ¿no? Tienes una bandera roja. Y hay personas que pues no le hacen caso a la bandera roja y se casan con el red flag, ¿no? Entablan una amistad, luego no se pueden separar de esa amistad y entonces lo que hacen es contaminar sus vidas, contaminan lo que el Señor había santificado, lo que el Señor había purificado, y terminan apartándose del Señor o contaminados de esa manera por estas personas que deliberadamente no van a querer cambiar sus formas de vida porque ya desecharon a Cristo, ya desecharon la salvación. Voluntariamente eligieron la maldición en lugar de la bendición de Dios. Así es que nada que ver el asunto de estas personas que se dedican a este trabajo, ¿no? Sí, Elvia. Sí, pastor, yo quería comentar algo así, lo que usted está comentando, con respecto a la bandera roja que nos dijo, el hermano, el domingo. Esa bandera roja es el Espíritu Santo, pastor, puesto que él nos puede enseñar o nos puede indicar de la persona si nos tenemos que alejar o hay algo. Yo voy a comentar algo rápido. Hace un año, va a ser en un año que
Tenía yo 45 años que no veía a mis amigos de la escuela y se hizo una reunión y y fuimos algunos y un señor me dijo, oye, hola, ¿cómo estás? Y yo no me recordaba, iba conmigo en la secundaria, muy parecido, muy guapo el señor y todas las chavas ahí alocadas, las que estaban solas, ¿no? Y y él me dijo, oye, ¿tú eres casada? Le dije, no. Y me dijo, ay, yo tampoco, no sé qué, y quería hacer su luchita. Y pero el Espíritu Santo a mí me, me avisó algo, pastor. Te dio Entonces tu yo le red flag. dije, sí, yo le dije, ¿sabes qué? No, eso lo sabe Rebe, que se lo he platicado. Le dije, eso no, no, le dije, porque tú no eres igual que yo, le dije. Entonces como que me volteé a ver feo y y le dije, no, porque yo siento algo, le dije, no, no, tú no puedes estar cerca de mí. Entonces, me dijo, no, pero yo soy buena persona y no sé qué. No sé cómo alza la mano así y le veo una pulsera así amarilla de puras bolitas. Mm, Y le dije, ¿y esa pulsera de qué es? Y me dijo, es que yo soy sacerdote, yo soy santero. Uf, o sea, como el espíritu a mí me había avisado. Entonces, pues no, yo traté de alejarme hasta que tuvo que ser definitivo, pastor, porque me buscaba, me hablaba y me estaba, insistiendo bastante. Yo le dije que yo no quería nada porque pues el espíritu ya a mí me había avisado. Después me enteré de cosas muy feas que él, practica, pastor, y pues siento que nosotros así si el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos pone un freno y Él nos dice, nos avisa antes. claro, Este, claro, pero claro que sí. O sea, el Señor es el que nos da nuestra red flag, ¿no? sí Sin es, embargo, hay muchas personas que hacen caso omiso no, no, no. al red flag, pues porque están entusiasmados, Mm, porque ya se enamoraron, ujú, ujú. porque les gusta, por lo que sea, o algunas otras porque a lo mejor, o otros, ¿no? Piensan que es el último barco, ¿no? O algo por el estilo. Y entonces, Ay, eh, se animan y se meten en un enredo, ¿no? Por eso yo les digo, tenemos que valorar lo que el Señor ya hizo por nosotros. amén. Para empezar, muchísimos cristianos ni siquiera se la creen, ¿verdad? Mm, Que nos ujú, dice la palabra de Dios que ya fuimos santificados por la sangre del Cordero. Y muchos cristianos siguen pensando que son pecadores salvados por la gracia de Dios. mm, O sea, mm, y eso no es lo que dice la palabra. No, no. O sea, a partir de que tú creíste en Cristo Jesús, tú ya no eres un pecador. Tú eres un santo de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Has sido purificado por Él. Entonces valoremos lo que amén. el Señor Jesús hizo por nosotros. Si alguien puede leer Efesios capítulo 5, verso 7 al 12, por favor. Escuchen bien lo que dice en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo. En lo que les leí de Ageo, alguien podría decir, bueno, esa es la ley. En la ley así funcionaba. Pero ¿cómo funciona en la gracia? Bueno, veámoslo. Efesios 5:1, Efesios Sí. 5, 7 al 5, 12, 7. por favor. Yo. No seáis pues Pero fuerte, por favor, fuerte. Ahí Acércate momento. a tu micrófono. Sí. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas Ajá. las cosas Hasta ahí, cuando hasta ahí, Pati, gracias. Entonces, en el Nuevo Testamento, yo quiero que vean, el Espíritu Santo nos dice
no sean participantes con ellos. No está diciendo no les hables, no está diciendo no, no les prediques, no está diciendo no, aléjate despavoridamente porque te va a hacer daño. No, 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 no. Lo que dice es, no participes con ellos de las cosas que hacen. ¿Ok? A eso se está refiriendo. ¿Ok? Te invitan a una reunión ahí de santeros y tú dices, ay, pues es que me está invitando, es el amigo, pues ¿cómo le voy a decir que no? No, no participes con ellos. No sé, me invitan a una fiesta en donde yo ya sé las cosas que pasan en esa fiesta, ¿no? Pues ¿para qué voy? O sea, no participes de ese tipo de cosas, ¿ok? Hoy día a lo mejor ya se ve de lo más natural que haya, no sé, homosexualismo, lesbianismo y demás cosas en ciertas reuniones y fiestas y todo el rollo. Y entonces, a lo mejor tú dices, pues fui a una fiesta, pues sí había cosas ahí, no participes de ese tipo de cosas, dice el Señor, porque ustedes son luz en el Señor. Y si ustedes son luz, entonces anden como hijos de luz. No participen en las obras de las tinieblas. ¿Ok? Si nosotros somos luz, participemos de las cosas de la luz. Hay actividades propias que son de las tinieblas. Entonces, ¿para qué nosotros nos tenemos que meter en las obras de las tinieblas si somos luz? Sí, entendemos. Esto es, creo que, muy claro. La palabra de Dios nos advierte que nos cuidemos de toda contaminación y que tengamos cuidado del anatema. ¿Sí, Oscar? Sí, Rubén, gracias. Sí, creo que ya lo había comentado en algún tiempo. Mi trabajo anterior al que estoy, los dueños, después de que yo pude percibir algunas marcas de gis en las paredes, empecé a indagar, empecé a preguntar y resulta que estas personas, este matrimonio de los dueños, de acuerdo a lo que yo había visto que estaba pintado ahí en las paredes, eran símbolos satánicos y de santería. Después, obviamente, pues bueno, cuando teníamos reuniones en una de las oficinas de los dueños, pues veía que había cosas ahí muy extrañas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí quedó confirmado que ellos se dedicaban a ese tipo de rituales y demás, pero finalmente lo acabas de mencionar, ¿no? Somos luz y estando ahí, pues obviamente, pues no participas, pero sabes que de alguna manera yo le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero el propósito estaba muy claro, el poder compartir la palabra a las personas que vivían ahí en ese tipo de opresión, inclusive a los mismos dueños les compartí la palabra y fíjate que fue algo bien interesante porque ellos se casaron, cuando se casaron, eran cristianos, pero en la iglesia donde iban, tristemente los empezaron a presionar tanto a vivir una vida de religiosidad y que no puedes hacer esto, no puedes hacer otro. Entonces ellos, pues, hubo un momento en que se hartaron y dijeron, no, hombre, o sea, así, pues, ¿para qué me cambio al cristianismo, no? Lamentablemente, pues, bueno, se enfocaron por lo malo que acabo de comentar, pero el punto es ese, ¿no? Que nosotros somos luz ahí en ese tipo de lugares, o sea, no debemos por qué tener ningún tipo de temor. Inclusive, y me acuerdo perfectamente que en un reclutamiento de personal yo vi a un señor que fue, y ese señor estaba pero bien trabajado, y ahí cuando tuve oportunidad de poder orar por él, el señor fue libre, o sea, jamás en la vida volví a ver a ese señor, ¿no? Pero finalmente encuentras el propósito del Señor en el lugar en donde te encuentres. Sí, creo que literalmente debemos de ser luz, ¿no? Estemos en el lugar donde estemos, estén haciendo las prácticas que estén haciendo, crean lo que crean, pero finalmente el Señor a través de su gracia nos ha dado esa posición, ese lugar, ese poder para poder deshacer las tinieblas a través de la luz, ¿no, Rubén?
Así es, o sea, qué buen ejemplo has puesto porque es claro, o sea, lo que dice es no participen de las obras, no dice no convivan con ellos, ¿no? O sea, de repente se tiene que convivir con esas personas y nosotros Sí, estamos claro. para dar luz a estas personas. El asunto es no ser participantes de ellos. No, muy diferente sería que te hubieran dicho, oye, para poder trabajar aquí, tú tienes que venir a una de nuestras sesiones, ¿eh? Y tienes que entrarle a todo esto. Ah, bueno, pues en ese caso, pues es muy fácil, pues ahí nos vemos, yo Bye, renuncio. bye. O sea, yo prefiero la pureza y la santidad que Cristo ganó para mí que un trabajo X, ¿no? O sea, yo no me voy a contaminar por una cosa así. Y en los trabajos hay de ese tipo de cosas, pero a lo mejor no tanto la cuestión de que sean santeros o lo que sea, sino en la cuestión, por ejemplo, de corrupción, ¿no? O sea, sí, para hacer el negocio tienes que entrarle con esto o tienes que hacer esta otra cosa y tú vas a salir ganando con tal cosa. Y entonces, de repente, muchas personas son arrastrados hacia la corrupción y cosas incorrectas a través de ello, ¿no? Debemos de tener cuidado y verdaderamente Dios nos protege de todo este tipo Así es. de cosas. O sea, el poder de Dios es impresionante cuando uno se mantiene firme en el Señor, o sea, su favor se manifiesta con nosotros, ¿ok? Así es que yo quiero que ustedes vean esto es bien importante. Eh, eh, Maldición puede llegar a una persona por conservar un objeto anatema, pero también hay personas que acercándose a ti, intentando involucrarte en alguna cosa, pueden acarrear maldición a tu vida. Esto es guerra espiritual, o sea, les estoy hablando de guerra espiritual. ¿Cómo el diablo ha respondido al asunto de que ha sido derrotado? Ok, ya no tengo con qué acusarles. Entonces, ¿cómo hago que la maldición pueda llegar a las vidas de estas personas de una manera tal vez oculta, de una manera a través de, no sé, de la codicia, del deseo, de un amigo, de un objeto? ¿Cómo puedo dañar sobre todo a los hijos de Dios? Sobre todo a los que han sido apartados para Dios. ¿Cómo puedo hacer que estas personas yo vuelva a tener control, yo vuelva a tener control para oprimir sus vidas? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, les estoy diciendo, esto es guerra espiritual, tenemos que tener cuidado de ello. Bueno, y la última forma que hay, no solamente es un objeto, las personas, yo creo que esta es la parte más peligrosa en el anatema, es cuando el anatema está enterrado, así como Acán enterró el anatema en su tienda, un anatema enterrado pero en el corazón de una persona, ¿ok? Estoy hablando de un pecado que se ha mantenido oculto, un pecado oculto de las demás personas que nadie sabe, nadie supo, eh, eh, y que deliberadamente no quiere sacarse, ¿no? Que se sigue haciendo, que se sigue practicando, eh, que se oculta muy bien de que nadie sepa, pero se mantiene allí en pensamientos o hasta en acciones. Acán, quiero que ustedes vean, mantenía oculto el anatema, lo tenía enterrado, pero salió a la luz porque Dios lo descubrió delante de todos. No fue porque Acán se arrepintiera, no fue porque Acán dijera, pues sí, lo voy a sacar. Fíjense bien el proceso. Cuando Josué reunió a todo el pueblo para declararles que había anatema en el campamento de ellos, esa era la gran oportunidad para Acán para haber dicho, sí fui yo,
yo lo tengo, perdón. Aquí lo tienen, vamos a quemarlo. Pidan a Dios perdón por mí. Con toda seguridad, no hubiera pasado nada con Acán si hubiera quemado el anatema. A lo mejor le hubieran dado un buen zape, no sé, pero no hubiera pasado más. Pero Acán no dijo nada. Josué entonces, en el proceso que siguió, eligió a la tribu de Judá. Entonces dijo, el anatema está aquí, en los de Judá. Segunda oportunidad que tuvo Acán, él puede decir, sí, fui yo. Pero se quedó calladito. No quería perder su lingote de oro, no quería perder su manto babilónico, ni las monedas de plata, las tenía enterraditas. Él dijo, nadie sabe, nadie supo, nadie, o sea, no va a pasar nada, nadie me vio. Tercera oportunidad, Josué eligió a una de las familias de esa tribu y dijo, está en tal familia, en la familia, se estaban acercando y Acán lo sabía, se estaban acercando. Tercera oportunidad, Acán pudo haber dicho, sí, fui yo, y no dijo nada, lo siguió manteniendo oculto. ¿Ah? Después, ya no fue la familia, sino que ahora eligieron a una de las casas paternas de esa familia. El asunto ya estaba cerquitita de Acán. Ya eran pocos los que quedaban de todo el campamento, ya era un número reducido de personas. Entre ellos estaba el anatema. Última oportunidad, tuvo 4 oportunidades de arrepentimiento, tuvo 4. Y no dijo nada. Él seguía manteniendo oculto lo que había hecho, pensando en que no iba a ser descubierto. Pero es ilógico. Ya habían pasado por la tribu de Judá, luego la familia, luego la casa paterna. Ya lo tenían fichado al cuate. No dijo nada y entonces en la quinta oportunidad, en el quinto ciclo de selección, pues ya le tocó a Acán. Acán, eres tú. Dinos lo que hiciste. O sea, esto lo hizo Dios. Evidentemente esa es la sabiduría de Dios. Pero Dios pudo haber dicho desde el mero principio, pudo haberle dicho a Josué, es Acán. Pero no lo hizo así. Dios le fue diciendo, es en esta tribu, es en esta familia, es en esta casa paterna. Lo que Dios estaba dando era oportunidades de arrepentimiento, que nunca llegó, sino que siempre mantuvo oculto ese problema, ese pecado. Y entonces, finalmente, cuando lo sorprendieron, él tuvo que declarar, sí, lo tengo guardado, está enterrado en mi tienda. Fueron, lo encontraron, lo trajeron y causó el daño pues para toda la familia. Fue una maldición que se llevó a toda la familia. Ahora, quiero hablarles de un caso contrario, ¿no? El caso contrario es el de David. David también cometió un pecado espantoso y lo mantuvo oculto. Primero que nada, tomó a la mujer de uno de sus hombres de guerra más valiosos, a Betsabé. Se acostó con ella. Era un adulterio. Sucede que, como les comento, dice la palabra, que ella apenas
se había purificado de su inmundicia, lo cual la hacía pues que estaba en su periodo más fértil. Bueno, pues quedó embarazada. Al quedar embarazada, entonces David planea una estrategia, era un buen estratega, y entonces dice, pues vamos a traer a Urías, que venga, que me traiga un informe de la guerra, va a su casa, duerme con su mujer y el hijo es suyo. Tan tan, o sea, el asunto queda oculto, nadie sabe, nadie supo. Pero no contaba con que Urías no iba a ir a la casa. Lo emborracha al siguiente día y dice, ya borracho va a ir con su esposa y pues, va a dormir con ella. Pues ni borracho lo hizo. Entonces, su plan malévolo es, le manda a Joab una carta por el mismo Urías, imagínense, diciendo, pónmelo en el frente de la batalla para que lo maten. ¿Cuál era la idea? El pueblo, cuando regresen de la guerra, van a saber que Urías vino a su casa y durmió con su esposa. Urías ya no estaba para decir, no es cierto. Urías ya no estaba para decir, yo nunca dormí con mi esposa, sino que sabiendo que Urías había regresado, pues para todos iba a ser muy natural. Bueno, pues Urías vino, durmió con su esposa y quedó embarazada, pobrecita, se quedó viuda. Ese era el plan. Lo matan a Urías en la guerra, le mandan la notificación de que ha quedado muerto Urías, y entonces Betsabé pues está embarazada. David dice, pobre mujer, quedó viuda. Miren nada más, vino Urías, durmió con su esposa, la dejó embarazada, regresó a la guerra, sufrió el infortunio de quedar muerto. Pobre mujer, la voy a amparar. Y entonces la hace que llegue a su palacio y la toma como esposa. De tal manera que ante todo el pueblo, él era un hombre magnánimo. ¿Ok? Fíjense bien qué estrategia más elaborada, más extraordinaria de este David. El pecado había quedado totalmente oculto. Nada más que para poderlo hacer, tuvo que recurrir al asesinato o a un plan de asesinato de la persona. Y aparte, se quedó con la esposa, ¿no? Entonces, ¿qué plan más impresionante, no es cierto? Era un buen plan hasta que Natán llegó a su casa, profeta de Dios, le contó una historia parecida, ¿no? David se enoja muchísimo y le dice, tal persona debe morir. Y Natán le dijo, pues es lo mismo que hiciste tú. Es lo mismo que hiciste tú. Entonces David se da cuenta de que había hecho algo verdaderamente horroroso, de que lo había ocultado, de que había hecho todo este rollo. Y entonces se arrepiente de inmediato. Hay una gran diferencia. Acán dijo, no, pues lo voy a mantener hasta el último momento oculto, guardado, aquí. David se arrepiente cuando recibe la reprensión de parte del profeta de Dios. Dos cosas que ocurrieron ahí de una manera diferente. David escribe este salmo muy interesante. Miren lo que dice el Salmo 32:1. Lo voy a leer yo, Salmos 32:1. Nada más me voy a esperar a que lo tengan todos en sus Biblias.
Salmos 32:1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense, es interesante esto. Dice David lo siguiente, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, cuando una persona está guardando una situación allí, un pecado oculto, algo que lo tiene oculto de toda la gente. Hay gente que es muy buena para mentir, muy buena para ocultar las cosas. David era un experto, ya se dieron cuenta. Era muy bueno para hacerlo. Los demás no se dan cuenta, pero él sí sabe. Esa persona sí sabe. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Empiezan a tener problemas de enfermedad, empiezan a tener problemas de dolores, gemir, dice, de día y de noche tenía sufrimiento, no estaba tranquilo, las cosas no iban bien, un pecado que no ha sido confesado delante de Dios. Entonces dice, te declaré mi pecado, ya no pude, lo saqué, te declaré mi pecado. Ya no seguí encubriendo lo que había hecho, y entonces tú me perdonaste. Entonces concluye en el verso 1, dice, wow, 1000 veces feliz es una persona que ha sido perdonada. 1000 veces feliz es una persona a quien Dios lo ha perdonado y cubrió sus pecados. Bienaventurado es el hombre a quien Dios ya no lo culpa de iniquidad y en cuyo espíritu ya no hay engaño. Si están viendo, miren lo que produce un pecado oculto de las demás personas, que nadie sabe, nadie supo, pero que Dios sí sabe y que tú sí sabes, y que miren todas las cosas que produce esto, ¿no? Finalmente, si ustedes conocen la historia, ese hijo de David, Natán le dijo que moriría. David estuvo todo el tiempo orando y ayunando para que Dios perdonara la vida de ese hijo. Finalmente murió. Y después de que murió, dice la palabra, que David consoló a Betsabé, y entonces volvió a quedar embarazada. Y cuando volvió a quedar embarazada, dice la palabra, que nuevamente Natán apareció para decirle que le daba un nombre a ese hijo. Y ese hijo era amado de Dios, porque había sido perdonado. Imagínense. Ese hijo es Salomón. Pero Dios le mandó decir que ese hijo ahora era amado de Dios. El pecado que había hecho David había sido perdonado. Gran diferencia con Acán. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven la gran diferencia? ¿Sí, Rebe?
Sí, pastor, no es lo mismo confesarle a Dios un pecado que a los hombres, que a tu pareja, por ejemplo, o a alguien que le robaste y demás. Aquí yo veo en el salmo que acabas de leer que finalmente la confesión era solamente delante de Dios, ¿no? De David, era delante de Dios su confesión. Él, yo creo que no era el punto de que llamara a todo el pueblo, convocara a todo el mundo y confesara su pecado, o incluso a Urías, estuvo cañón esa situación, pero en lo personal estoy viendo, digo, ¿hasta dónde puede ser una situación, puede haber una situación de que yo puedo ocultar un pecado a tal grado que me acarree maldición? ¿Hasta Pues Dios dónde? está Sin viendo confesar, ajá, sin confesárselos a Dios, ¿no? a Porque no es Dios, lo mismo claro. a Dios, porque a lo mejor, por ejemplo, un robo o un adulterio o no sé qué cosas podría ser que pueda ser vergonzoso y que tenga uno el temor de las consecuencias que traiga esa confesión del pecado. Y dices, bueno, pues ahí sí está bien canijo, aunque la palabra también dice, confiésense sus pecados unos a otros, ¿no? Pero aquí en el caso de la confesión habla más que nada confesárselo a Dios. ¿Qué Sí, puede hacer que una persona no quiera confesarle a Dios su pecado? ¿Qué podría ser cuando a lo mejor no conocer a Dios, su que gracia y no su lo, misericordia, o que no cómo? lo quiere dejar, Rebe. Ah, ok. Que Ah, no, o sea, no es algo que esté dispuesto a soltar. abandonar, ¿no? No es algo. Ah, Entonces, no solamente no se lo confiesa a Dios, o sea, sino lo oculta de toda la gente, ¿no? Eh, ese es el asunto. ¿Qué puede hacer? Pues que no lo quiere dejar. Ahora, yo quiero que tú veas algo que es muy claro, ¿no? David se lo confesó a Dios, pero hasta el año 2022 todos nos enteramos, ¿eh? exacto. O sea, Sí. se lo confesó a Dios y sin embargo es público, absolutamente público. Ujú, Eh, eh, nos enteramos nosotros, se enteraron aquellos, todo el mundo se enteró del asunto, o sea, ¿ok? O sea, eh, eh, recordarás que Absalón, hijo de David, David. durmió con todas sus concubinas precisamente pues para, eh, eh, como consecuencia de que había dormido con una mujer extraña, su propio hijo durmió con sus concubinas. Ajá. O sea, eh, eh, sí, yo lo que me he dado cuenta, al menos en estos pocos años, 20 años de pastorado, es que cuando la persona confiesa su pecado, muchas veces como David siendo descubierto, eh, pues sale a la luz el asunto. La familia se entera, las personas se enteran. Ya dependerá mucho de la familia si da el perdón o no da el perdón. Este, pero yo lo que he visto es que la gente se entera. O sea, y no es porque la persona vaya y lo confiese, sino porque sale, porque Dios lo Y, saca. y por ejemplo, en el caso de David, una vez que entendió que era él el que estaba descubierto por Dios a través de Natán, pues creo que lo que menos le importó fue que se enteraran todos los mundos de lo que quería era que Dios no quitara su espíritu de él, Exactamente, que restaurara, ¿no? No, no exactamente. le importó ya lo demás. Ajá, El Salmo 51, esa oración ajá, ajá. de arrepentimiento. Sí, 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 claro, eso es lo que le importaba a él ya, ¿no? O sea, sí, sí, sí. ya Ya, que se enter-
Ya que se Perder, enteren era lo de menos. El así es, punto era que estar en perder paz todas con las Dios. cosas ya no era tan importante, ¿no? Ok. Thank you, Sí, Pastor. sí, 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 sí. Gracias. Incluso, bueno, lo que le dijo Natán es, la espada no se va a apartar de tu casa, ¿no? Allí, pues, perdió a su hijo tan amado, Absalón, ¿no? O sea, perdió a su general, a Joab, le perdió la confianza. Joab terminó yéndose con los enemigos. O sea, no, terrible, cosas terribles ocurrieron allí a causa de ese pecado encubierto. Pero como él dice, no, bueno, ya soy libre, ¿no? Ya he sido perdonado, wow, qué maravilla, ¿no? Sí. Sí, sí, Elvia. Pastor, y al contrario, tengo una pregunta. Al contrario, cuando supera uno la prueba, la tentación, como se pueda decir, esa es una victoria que nosotros tenemos, esa es guerra espiritual contra el enemigo que tenemos como una palomita, ¿o cómo es? Sí, bueno, hablando de las Digo, tentaciones, evidentemente somos fortalecidos por el Señor para poder vencerlas, ¿no? Eh, tenemos a nuestro prototipo de Hijo de Dios, que es Jesucristo, el cual fue tentado en el desierto por el diablo y salió victorioso, salió en el poder del Espíritu Santo. Pero las tentaciones más cañonas que le llegaron a Jesús no vinieron por el diablo, vinieron por sus amigos. Pedro le dijo, nunca tal te acontezca, cuando él estaba hablando de ir a la cruz, dijo, nunca tal te acontezca, ten compasión de ti mismo, le dijo. Cállate, Satanás, le dijo, tú no pones la mirada en las cosas de Dios y en la de los hombres. No le estaba diciendo que él fuera un enemigo, sino que por poner la mirada en las cosas de los hombres, estaba siguiendo un patrón, ¿no? Un patrón satánico. Bueno, el asunto es que esa semilla que puso Pedro, causó estragos cuando estaba a punto de ir a la cruz, y en el huerto de Getsemaní Jesús estaba en plena tentación. O sea, la semilla había sido sembrada, ¿no? Si es posible, aparta de mí esta copa. Ay, yo no quiero ir. O sea, la semilla quedó sembrada. Ten compasión de ti mismo. Eh, eh, y te digo, de repente las tentaciones no llegan solamente por Satanás, ¿eh? O sea, llegan por las personas, por el círculo cercano, ya por me espantó, pastor. las personas amadas. La tentación para el primer Adán no le llegó del diablo, le llegó de su esposa. Sí, a mí ya me espantó porque, ¿qué cree que me dijo monjita, tú naciste para pecar? Y le dije, cállate, así me dijo monjita, dije, cállate. Y o sea, y ya me espantó porque fue esta persona, y yo pensaba que el diablo, ¿no? Bueno, también lo usó, No, pero bueno. las personas llegaron, te digo, el primer Adán, la tentación le llegó por su esposa, ni siquiera por el diablo. Y él cayó en la tentación porque amó más a su esposa que lo que Dios le había dicho. ¿Mm? Esto es muy, muy interesante. Bueno, sí, Gracias, pastor. esa parte es guerra espiritual, evidentemente. Sí, Laurita. Sí, bueno, yo ahorita con esta historia de Acán, me pude dar cuenta que efectivamente hay objetos, hay personas y hay sentimientos que pueden ser anatema y que quizás son muy evidentes para poder identificarlos y alejarnos, ¿no? Alejarnos de ellos. Pero hay otros mucho más sutiles, mucho más elaborados, ¿no? Que son difíciles de identificar o incluso de soltar, porque como ese manto babilónico tan atractivo que ofrece lo que comentabas, esa protección, ese deleite para los ojos, ¿no? Es eso tan atractivo y que a veces es tan complicado
dejar y que muchas veces pues las personas lo esconden, o sea, como lo hizo acá, pensando que podemos engañar a Dios, ¿no? Porque, o sea, que pensamos que podemos engañar a Dios y que no va a haber consecuencias, ¿no? Y eso ocurre muchas veces pensando que a lo mejor eso que está ahí tan oculto, que puede ser a lo mejor un pensamiento que esté tan justificado incluso por nosotros mismos, ¿no? Y que creemos que no va a tener ninguna consecuencia. Pero con lo que yo me quedo esta noche con el aprendizaje para de verdad meditar mucho en esta palabra, es que aunque sea algo pequeñito, o sea, aunque sea un pensamiento pequeñito, si no es conforme a lo que la palabra de Dios nos pide, va a tener una consecuencia, ¿no? Tarde que temprano va a tener una consecuencia si no lo dejo, o sea, si no lo dejo y se lo entrego a Dios y confieso, porque además la confesión es también un cambio de dirección, ¿no? Lo has comentado muchas veces, o sea, no nada más es decir, me arrepiento y a lo mejor lloro, y ya eso no es arrepentirse es poder cambiar de dirección y poder corregir. Entonces, bueno, es el comentario. Sí, 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 claro. Ahora, estamos hablando de, nosotros tenemos un profeta que nos advierte que es el Espíritu Santo. ¿Ok? David tuvo a su Natán. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos advierte y nos dice, esto, hey, hagamos caso al Espíritu de Dios en la guía que Él hace en la conciencia nuestra, hablando del hombre espiritual. Esa función de nuestro espíritu, la conciencia, es la que nos deja una evidencia aquí dentro de que algo no está bien. Si la conciencia nos aprueba, estamos bien delante de Dios, pero si no, nuestra conciencia espiritual nos está señalando que algo está equivocado y nos lleva precisamente al arrepentimiento, nos lleva a dejar aquellas cosas que nosotros a lo mejor pensamos que no tuvieran, que son tan sutiles como tú dices, que no tuvieran ninguna importancia, pero el Espíritu Santo sí nos advierte de ellas. Ahora, si después de que hemos sido advertidos, nuestra conciencia claramente nos está advirtiendo que hay algo equivocado, nosotros deliberadamente continuamos, eso ya es prevaricación, como les estaba diciendo, ¿no? Eso ya es algo que estamos haciendo con toda premeditación, con toda conciencia, ¿no? Ahora, déjenme decirles algo que creo que es algo muy importante, ¿no? Yo quiero que ustedes se den cuenta que cuando Acán llevó este anatema a su casa, lo metió en su tienda, tuvo una consecuencia importante que fue que ya no pudieron conquistar. ¿Ok? El favor de Dios ya no estuvo con ellos. El ángel de Jehová, que había peleado a favor de ellos para derribar los muros de Jericó, ahora se había mantenido lejos, los había dejado a su suerte. Y como no eran tan buenos guerreros, pues no pudieron con los de Jai. Así es que abandonados a su suerte, pues les fue re mal. Cuando Dios peleaba a favor de ellos, les iba re bien. Pero abandonados a su suerte, pues la cosa no jala. Yo quiero que ustedes vean, esta es una evidencia de que hay un anatema. Cuando el favor de Dios ya no está contigo. Cuando el favor de Dios está lejos y estás a tu suerte.
estás a lo que a tus capacidades puedan lograr, a lo que tú puedas hacer. En esos momentos, cuando ya no cuentas con el favor de Dios, ups, terrible, ¿no es cierto? Ahora, fíjense bien que el diablo sabe muy bien que cuando hay anatema en tu vida, el favor de Dios se va. Entonces, esta es una estrategia extraordinaria para el diablo para alejar el favor de Dios de tu vida y dejarte a tu suerte y dejarte sin esa protección, sin ese poder que Dios tiene sobre tu vida. Por eso es un caso tan importante en la guerra espiritual que nosotros debemos de tener extraordinario cuidado de no tener anatema en nuestra casa. Ni objetos, ni amistades de ese tipo incorrectas, ni pecados ocultos que hayamos enterrado allí en el corazón, en alguna otra parte, y que no querramos sacar, que nadie se entere, que nadie sabe, nadie supo. Y entonces van a acarrear un grave problema. Cuando ya estamos por nuestra suerte, pues la cosa se complica bastante verdaderamente. El favor de Dios, yo diría, es de los beneficios más extraordinarios que ganó Jesús en la cruz. Ganó para nosotros la bendición, pero ganó para nosotros el favor de Dios. Dios peleando a favor nuestro, todas nuestras batallas, peleando con nosotros, nos hace más que vencedores, dice la palabra de Dios. Más que vencedor eres en Cristo. Pero si el favor de Dios se va, esta es una evidencia, creo, que muy importante, de que algo no está allí bien. Sí me explico. Tomémoslo como una evidencia y aprendamos que esta es una estrategia diabólica importantísima, porque el diablo sabe que de esta manera puede quitarte el favor de Dios. Ok, así es que, bueno, ya cada persona creo que debería de hacer un análisis allí de tal manera que pudieran sacar de sus casas cosas que no convienen, que pudieran apartarse de personas que saben que no convienen, que pudieran echar de sus vidas el pecado que de repente han estado ocultando, que lo tienen guardado. Yo se los dejo ahí, es algo muy importante que cada persona debería de hacer como resultado de esta plática. ¿Sí, Elvia? Creo que es el mismo espíritu, porque ahorita me vino a la mente que debemos de tener en cuenta que las consecuencias de no hacer las cosas como debemos o de ocultar algo, porque el Espíritu Santo se aparta de nosotros, es lo que... No se aparta de ti. No, el Espíritu de Dios no se aparta de ti. Lo que se aparta de ti es el favor de Dios. Okay. O sea, el Espíritu Santo ahí está. Recuerda esas palabras que dijo David. David dijo, crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo delante de ti. Ajá. Pero él pidió que pudiera volver a tener el gozo de su salvación, pero que el espíritu no se fuera de él, lo cual quiere decir que aún lo tenía. Aún estaba allí con el espíritu. Lo que se le había ido era el gozo de la salvación. Okay. Pero el espíritu ahí está. No. Esto es algo maravilloso. Como hijos de Dios, el espíritu de Dios allí lo tienes. Nada más que si tú estás en esta condición, el favor de Dios te va a dejar, se va a ir. ¿Sí me explicó? Pero el Espíritu Santo va a estar allí todo el tiempo llevándote a arrepentimiento. Es tu Natán.
Ahora, dice la palabra, buscar al Señor en tanto que puede ser encontrado, ¿no? Yo puedo entender que hay un tiempo perentorio en el cual hay acceso para pedir perdón. Puedo ver que también hay un tiempo en el que ya no hay tiempo. A Can se le agotaron las oportunidades. David a la primera oportunidad reaccionó. Ahí lo tienen. Creo que es algo muy importante que todos nosotros, cristianos, en la guerra espiritual debemos de tener muy en cuenta. Muchas gracias, muy buena. ¿Alguna otra comentario o alguna otra pregunta? No, pastor. Bueno, Quedó claro muy bien. con la coca. Ok, muy bien. Todos los que se han registrado para este sábado estar ahí en M aquí, ahí nos vemos, primero Dios, 6 de la tarde. Va a ser algo creo que muy padre con todos los servidores. Y si no, nos vemos el domingo también ahí en la conferencia. ¿Sale? Que Dios les bendiga muchísimo. Sí, Rebe. Pastor, perdón por la pregunta y ahorita me van a colgar, pero entonces sí se deben registrar para la reunión del sábado. No. Ah, ok. Registrados. Nada más. Sí. Ya están registrados para M aquí. Ah, ok. Sí, ese era el único registro que estábamos diciendo ayer que debe haber, ¿no? Claro. Ya no para la reunión del sábado. No. Ok. Ahí todos los servidores ya Ok. registrados, o sea que ya están trabajando, o los que Ajá. apenas se registraron para iniciar, Ujú. tienen esa cita. Sí, Ok. Sí, gracias. ¿Lo van a transmitir? Sí, lo vamos a transmitir, Hilda, pero preferentemente ojalá y que pudieras estar, porque vamos a estar ministrando a cada persona. Entonces, pues no es lo mismo ministrarte personalmente, imponer manos, que imponerle manos a la computadora, ¿no? Sí, claro. Ok. ¿Sale? Gracias. Vale, pues. Sí, gracias. Sale. Nos vemos. Dios les bendiga. Chao, chao. Bye. Gracias, Bye. 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 Bye.